todo mundo me escuta? Quem tinha problema de som, deixa eu ver, acho que já resolveu, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá ótimo, conseguiu. Então tá. Então vamos começar. Bom dia, pessoal. Nós começamos agora, então, o segundo encontro de 2024 do projeto Ciclo de Encontros do Grupo de Assistência à Proteção às Vítimas de Tráfico de Pessoas da Defensoria Pública da União, mais popularmente conhecida como GTTP. Eu sou a Juliane Taborda, Defensora Pública Federal, e sou coordenadora do GTTP. Eu também vou mediar esse encontro de hoje, cujo tema é Tráfico de Pessoas na Rota da Morte da Selva de Darién, Panamá, que é um caminho usado por contrabandistas e traficantes de pessoas que tentam chegar na fronteira dos Estados Unidos. Dentre essas pessoas, muitos são brasileiros. E além de o Brasil possuir nacionais que são vítimas desse trajetório percorrido na Selva de Darién, muitas outras vítimas vindas de outros continentes desembarcam primeiro no Brasil e aqui iniciam a sua jornada rumo a Darién, o que coloca o Brasil numa posição estratégica para os traficantes e contrabandistas de pessoas. As nossas convidadas de hoje são a Vanessa Calvinho, diretora de comunicação estratégica do Serviço Nacional de Fronteiras do Panamá, que vai ser a nossa primeira palestrante, e a Sheila Fabiane Franceschini, associada sênior de projetos da OIM do Panamá, que está tentando acessar o link, está com algum problema técnico, e vamos aguardar que ela se junte a gente durante o encontro. Então, sem mais delongas, eu vou passar... acho que ela entrou? Entrou, a Sheila entrou. Olá, Sheila. Hola, buenos días. Disculpen la demora. El servidor nos estaba rebotando el acceso. No pasa nada. Yo empecé la introducción y voy a pasar la palabra para Vanessa. Yo voy a hablar en portugués durante el encuentro, pero ustedes van a hablar en español, ¿vale? Entonces, solamente les pido que hablen un poco despacio para que todos puedan comprender, ¿vale? Gracias, entonces voy a pasar la palabra para Vanessa. Vanessa, você tem a palabra. Muchísimas gracias, Julián. Buen día. Voy a hablar bien despacio para que podamos comprendernos lo mejor posible o darnos a comprender lo mejor posible. Como tú dijiste hace un ratito, he trabajado en el Servicio Nacional de Fronteras como directora de comunicación estratégica en los últimos 5 años. Eso me ha permitido no solamente ver la crisis migratoria por el área selvática del Darién, sino también vivirla junto a mi equipo de comunicación estratégica. Nos ha tocado enfrentar una serie de desafíos en los últimos años importantes, y el tema en realidad me apasionó tanto que ha sido el objeto de mi investigación, de mi doctorado, que pues ya culminé en las materias y me toca presentar entonces los resultados de esta investigación. Les comento esto porque para nosotros el tema de la migración irregular no ha sido simplemente un trabajo, sino que realmente hemos puesto todo nuestro empeño por entender lo que ha estado sucediendo a nivel de la región, con sus componentes, por supuesto, extracontinentales, porque hay que entender que esto es una realidad mundial que amerita un abordaje mundial y que demanda la voluntad de todos los que estamos envueltos en esta situación, o al menos todos los que participamos de esta situación. Voy a compartir con ustedes mi presentación que pues les explica un poquito de lo que ha hecho Panamá de alguna forma para abordar el tema de la migración irregular, y por supuesto también habla un poco acerca de cómo se relaciona
esta situación con el crimen organizado y específicamente el tema que a ustedes les ha despertado interés, que es el tráfico de personas o la trata de personas, que en este caso la figura de trata no aplica exactamente o no lo vemos tanto en el área que nosotros hemos visto. Quiero arrancar esta presentación con un video. Bueno, este video que ustedes pudieron leer, pudieron leer, verlo, ¿verdad? Pudieron leer la pantalla, porque no sé si lograron escuchar el video. No escuchamos, pero se podía leer, entonces. Okay, no perfecto. Listo. Bueno, este video es uno de muchísimos videos que nosotros hemos podido recoger. Estos $350 de los que habla este migrante irregular no son lo único que ellos pagan a lo largo de toda su travesía hacia el norte. Llámese el norte, México, Estados Unidos o Canadá. A lo largo de toda la ruta, las personas son victimizadas y revictimizadas muchísimas veces. Entonces, en realidad ellos terminan significándole al crimen organizado mucho más que $350 y creo que ustedes eso lo pueden entender fácilmente. Otra situación que nosotros pudimos detectar fue cómo la desinformación juega un papel importante en toda esta cadena de la migración irregular. No solamente la desinformación que se deriva de manera orgánica de las redes sociales, sino también la desinformación que surge de manera malintencionada por parte de las organizaciones criminales en la búsqueda de nuevas víctimas. Es decir, el crimen organizado ha aprendido a manejar con maestría las redes sociales a fin de captar nuevos clientes, podríamos decirlo, entre comillas, para poder entonces meterlos dentro de este flujo de la migración irregular y diversificar así sus propios ingresos. Recordemos que si hacemos una comparación de un migrante irregular versus un kilo de cocaína, por ejemplo, el kilo de cocaína en su momento lo puedes vender una vez. La persona puede ser victimizada una vez, cada vez, por varias personas. Entonces, a lo largo de los trayectos se va convirtiendo, digamos, como en un nuevo producto a explotar. Y eso es importante que también no lo perdamos de vista. En este sentido, pues se trabaja una campaña no solamente con el ánimo de advertir la peligrosidad de la selva y de alguna forma desincentivar el paso de las personas por esta zona, sino que también se convierte en una posición país. Panamá advierte que Darién no es una jungla, que es peligrosa, no solamente porque es un área inhóspita, como decimos nosotros, Darién no es una ruta, es una jungla, por ser una jungla y tener animales salvajes, sino que también hay un componente del crimen organizado instalado en esta zona, sobre todo en el área de Colombia, y que definitivamente encuentra de alguna forma digamos, un brazo para operar también en territorio panameño. Entonces, con ese ánimo se saca entonces esta campaña que tiene esos objetivos específicos y que de pronto ustedes ya la han visto en Brasil cuando fuimos hace un par de meses a presentar esta intención o esta operación de información. En aquel momento les comentábamos que nuestro principal blanco de audiencia eran los migrantes irregulares,
las propias tropas, que son las que están en contacto para poder educarlos a ellos en el trato humanitario a las personas, poniendo siempre por encima la vida de la persona, pero también entendiendo que nosotros tenemos como misión principal la parte de la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Entonces, no podemos divorciar una de la otra. Las comunidades circundantes, porque Panamá tiene cerca de 50 asentamientos de comunidades originarias en esta zona fronteriza de Panamá con Colombia, quienes han visto trastocada su cultura y su modo de vida. Es decir, han mutado de una economía, digamos, para sustentarse, una economía de subsistencia básica, a brindar ahora un servicio de, entre comillas, podríamos decir, turismo o traslados, que en realidad es coyuntural y que los está desdibujando como comunidad. Las amenazas con quienes pues no transamos directamente o no nos relacionamos directamente, pero que definitivamente son un blanco de audiencia. Y para nosotros es importantísimo la comunidad internacional, porque entendemos que el que hace muchas veces es el que está en el ojo de la tormenta. Mientras otros miran hacia un costado sin asumir responsabilidades, Panamá asume responsabilidades incluso que no le competen, porque nosotros digamos que somos un tercero aquí, somos una situación coyuntural, un país de paso. Sin embargo, hemos asumido ciertas responsabilidades con respecto a la migración irregular y eso automáticamente nos hace sujeto de críticas. Y eso también es importante que se sepa, porque a Panamá le cuesta, no solamente en dinero, sino también muchas veces en imagen y en reputación. Avanzamos para las acciones de la campaña, pues el lanzamiento que se hizo a nivel nacional, hemos hecho muchas giras con prensa internacional, con prensa local para generar conciencia de lo que está haciendo Panamá. Panamá no está cruzado de brazos a pesar de los recursos escasos que tiene, la presencia en medios digitales y el acercamiento de persona a persona con el tema de los corresponsales. Se hicieron una serie de afiches. Nosotros en la primera fase tratamos de sensibilizar a la población de originarios que no entendían que ofrecer transporte, ofrecer alojamiento o ofrecer cargarte las maletas significaba también una forma de tráfico para la migración y que era penado. Entonces tuvimos que entrar en esta sensibilización para que ellos entendieran que el entrar a relacionarse con un migrante de esta manera significa en Panamá un delito y un delito que es castigado con penas graves. Pueden ser hasta incluso de 20 años. Y si la migrante está embarazada o si viene con un niño, todavía se le pueden sumar muchos más años. Entonces hay agravantes dentro de la ley que te permiten llevar a penas muy, muy graves el tema de la migración irregular. Entonces esto es un poco para mostrarles lo que en su momento se hizo. Se trabajó en el lenguaje originario Guna, en Verá y Nove para poder llegar a ellos. Se instalaron también dentro de nuestros diferentes puntos de atención algunos afiches y banners para poder sensibilizar a las propias tropas. Y aquí pues algunos productos que se sacaron en redes sociales y en medios digitales. En principio se trabajó bajo esta identidad. Luego nosotros hemos ido, digamos, cambiando ligeramente para que se sienta un producto menos elaborado, más orgánico, para que las alertas surjan de las propias personas y así también, digamos, darle importancia a la narrativa que se está llevando en redes sociales de manera orgánica. Sin embargo, esto sí se hizo al principio para llevar, digamos, una línea de mensajes y el concepto general de lo que es la campaña en cuanto a advertir, levantar la voz de varios aspectos. No solamente el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema ecológico, el tema humanitario y el tema de los rescates también y una serie de temas que tienen que ver
con la migración irregular. Les presento también algunas piezas que se hicieron. Aló. Sí, bueno, este escenario realmente no ha cambiado en lo absoluto. Al sol de hoy, nosotros podemos decir que la situación es igual de grave. Ahora las personas se exponen no solamente con niños, sino que también hemos sido testigos de personas que han venido incluso con mascotas cruzando la selva del Darién. Hemos visto situaciones muy dramáticas que realmente no se pueden normalizar. Nosotros no podemos tratar a la migración irregular como si fueran números, como lo que le estamos mostrando en pantalla, que son métricas. La migración irregular no son métricas, son historias, son situaciones particulares de cada uno de los migrantes, y por eso es que es importante sensibilizar con respecto a la materia, porque pareciera que habláramos de un número, de 1 millón, 2 millones de personas, sin ponerle rostro a cada una de las situaciones puntualmente. Y creo que esa debería ser, en la mayoría de los casos, nuestra motivación, entender socialmente lo que está sucediendo para poder dar respuestas integrales. Esto que ustedes están viendo en pantalla es el centro de descarga de las distintas piezas de esta campaña, que fueron puestas a disposición de la comunidad a nivel internacional para que pudieran apropiarse aquellas personas que estaban sufriendo o sufriendo con el migrante de esta situación, o siendo afectados por la migración irregular, pudieran utilizar también estas piezas publicitarias. Entonces, esto estuvo compartido en nuestras redes sociales y nosotros lo hemos compartido de manera desinteresada con todas las embajadas y con todas las personas que nos han solicitado la información. Ahora vamos a lo que ustedes de alguna manera querían ver. Y es el tema del tráfico de personas y la trata de personas en estas áreas. Hay que entender que para nosotros
el tema del tráfico es brindarle cualquier servicio a una persona que ha entrado de manera irregular al territorio nacional, llámese transporte, llámese alojamiento, llámese cargarle la maleta o brindarle alimentación o venderle algo dentro de la cadena de su proceso de traslado. Aquí en Panamá se desmanteló hace poquito y fueron condenados unas personas que estaban prestando de manera usurera dinero a través de ciertas figuras internacionales en el área de Lajas Blancas. Allí puntualmente en el área de Lajas Blancas se desmanteló por parte de la Dirección de Investigación e Inteligencia una red que estaba operando allí, que incluso hubo personas que estaban de instituciones que estaban vinculadas al tema. Ellas fueron entregadas a la justicia y procesadas como cualquier criminal. Se han puesto muchísimas operaciones precisamente para contrarrestar la delincuencia organizada transnacional. Una de las que yo recuerdo vívidamente y que fue de las primeras fue Mantus. Mantus hace 3, 4 años se puso como una ofensiva al crimen organizado y allí se incautaron celulares y todo tipo de equipos de comunicación donde se podía ver claramente cómo funcionaban estas redes criminales. Han habido otras operaciones que ustedes las ven aquí en pantalla, Caminante, Fénix, Crepúsculo, Migración Segura, Arameo, Cazador 1 y 2, Horizonte, Marfil, Arcángel, Relámpago, Mesías, Josías, Némesis, Colateral, Faraón, Fénix, Moisés, Boca de Trampa, Moisés y Alastor 16. Nosotros ahorita mismo tenemos una campaña andando, que es la campaña Escudo, con sus operaciones Chocó 1 y 2, y también una operación que se llama Soberanía, que son específicamente en estos puntos y que van de alguna manera a contrarrestar la delincuencia organizada transnacional que intenta de alguna forma incursionar en territorio panameño. Así que con esto les comento que hemos a lo largo de estos últimos 5 años ejecutado al menos unas 29 operaciones. Se han rescatado por lo menos unos 1.006 migrantes en todo este proceso. Han habido 97 allanamientos, 8 neutralizados, criminales neutralizados, 199 campamentos destruidos. También han habido 364 aprehendidos, entre ellos 224 panameños y 140 extranjeros. También se han incautado armas de fuego 35 y al menos unas 454 municiones. Dinero incautado en ese menudeo cuando se hacen las operaciones, al menos unos 110.980 dólares. Se han incautado 38 embarcaciones y 44 vehículos también han sido incautados. En temas judiciales, le podemos decir que cómo se ha trabajado con los otros órganos del Estado para poder llevar a un castigo certero, pues se trabaja de manera bien estrecha con el Ministerio Público y nosotros tenemos ahorita mismo detención provisional unas 228 personas, 90 en medida cautelar, 46 condenados y estas condenas van desde 5 años hasta 44 años. La mayoría de las aprehensiones han sido en comunidades como Bajo Chiquito, que es precisamente una de las comunidades donde más migrantes llegan, Marragantí, Lajas Blancas, Nuevo Vigía y Canaán Membrillo. Todas esas son comunidades por donde ha pasado el flujo migratorio irregular en Panamá. Ahora, hay que entender que el crimen organizado, así como nuestras operaciones deben ser dinámicas, el crimen organizado también tiene un modus operandi dinámico, donde uno refuerza un área, ellas obviamente se corren hacia otra área. Tenemos entendido también que así van creando diferentes pasos irregulares a fin de burlar a las autoridades cuando hacen una operación en un punto específico. Una vez ellos se dan cuenta que hay presencia o mayor presencia en un área, entonces ellos empiezan a migrar hacia otras áreas para poder seguir brindando ese servicio.
¿Qué es importante de todo esto? También que ellos han utilizado como recurso y como les decía al principio, con maestría las redes sociales a fin de ofrecer también servicios de traslado. Por ejemplo, en una ocasión encontramos en una red social, TikTok, por ejemplo, que ellos estaban ofreciendo un traslado por caballo a través de la selva y que incluso decían y mencionaban dentro del post que esta zona estaba custodiada por las autoridades panameñas y que era, digamos, una ruta o un paso regular o oficial, que no iban a tener problema. Una vez nosotros desmentimos eso en las redes sociales de Darién no es una ruta, es una jungla, empiezan a atacarnos de manera recurrente a través de bots y de otras técnicas, a través de denuncias de la página para intentar bajar las cuentas. Así que eso también es importante, que la ofensiva informativa o la ofensiva de comunicación, ellos también la resienten y por eso nosotros hemos visto algo de efectividad cuando hacemos este tipo de acciones informativas o comunicacionales. Panamá, ¿qué ha hecho a nivel internacional con el ánimo de visibilizar esta problemática? A todos los lugares donde se nos han abierto las puertas, nosotros no hemos escatimado para asistir, bien sea a través de medios electrónicos o bien sea presencialmente. Estuvimos en Italia, en Roma, presentando la campaña. Creo que eso tuvo un gran eco porque definitivamente hubo un pronunciamiento de la Iglesia Católica en aquel momento y se hizo de manera recurrente. Creo que en 3 ocasiones el Papa volvió a pronunciarse sobre este tema. Quizás para algunos que no sean creyentes esto no es relevante, pero tenemos que entender la figura importante que representa el Papa a nivel internacional. Entonces, no podemos desconocer que cualquier persona que pueda sumar a la causa es importantísima. Ustedes, por supuesto, también han sido un pilar fundamental. Con nuestra visita a Brasil pudimos comprender muchas cosas dentro de lo que ha sido este flujo migratorio. Realmente Brasil juega un papel importantísimo en todo este proceso de movilidad humana y creo que podríamos hacer una buena mancuerna para trabajar juntos en beneficio de esta población que a final de cuentas es una población realmente vulnerable y que en muchos de los casos no migra porque quiere salir a pasear, quiere salir a hacer turismo, no, migra por una necesidad o porque no encuentran trabajo o porque tienen una situación política inestable o porque están viendo su sistema social de administración pública mermado, o porque el crimen organizado los ha extorsionado, los ha amenazado y tienen que salir de su país. Bueno, las razones pueden ser particulares o pueden ser generales. A fin de cuentas, nadie quiere salir de su país y de su entorno si no es por una situación de mayor, digamos, o de peso para la migración. Entonces, esa parte también creo que es importante que la entendamos, al margen de que también la movilidad humana se ha prestado para disfrazar a algunas personas que son parte del crimen organizado, que son delincuentes de alto perfil y que nosotros también como Estado tenemos la responsabilidad de contrarrestar esas acciones. Hemos trabajado también con Ecuador a través de la embajada aquí en Panamá. Ellos han estado preocupados desde un principio con respecto a sus compatriotas transitando por la selva del Darién y son uno de los primeros con los cuales hemos establecido a nivel, digamos, técnico esa relación. Ellos actualmente van a difundir la campaña Darién no es una ruta, es una jungla, incluso con algún presupuesto ya invertido y administrado por ellos mismos. Entonces creo que este ha sido uno de los logros más importantes de esta campaña, entendiendo que Ecuador está generando o ha estado liderando los 5 primeros lugares de la migración irregular en los últimos 3 años. Se hizo con el apoyo de OIM algunos materiales también para generar conciencia sobre lo que representa Darién. Quizás las personas sienten amenazada su vida, pero no comprenden que la amenaza al entrar en la selva puede ser aún mayor, entonces se han trabajado en algún tipo de material. Y eso era básicamente lo que les quería compartir.
creo que, bueno, espero que hayamos podido o haya podido expresarme lo suficientemente bien para que pudiéramos entender el contexto. Quería también aprovechar el momento para mostrarles a ustedes este libro. Este libro lo hizo un grupo de periodistas. Lo conseguí en Colombia hace un par de meses. Y es, digamos, como un compendio de historias periodísticas que tratan del tema de la migración irregular. Habla incluso de operaciones que se adelantaron en Brasil para desmantelar algunas redes criminales desde hace ya muchos años, del año 2016 a esta parte. Creo que es interesante, salvando algunos sesgos, obviamente por el tema de haber vivido las situaciones. Creo que esto nos da una visión holística de lo que significa la migración irregular en estos tiempos y de cómo las tecnologías de la información y de la comunicación han venido a exacerbar esta situación. Han venido a agregarle un ingrediente que le ha puesto un poco más de drama al tema. Eso sería todo por mi parte, no sé si tienen preguntas. Obrigada, Vanessa. Foi muito esclarecedor, acho que trouxe bastante dados importantes, informações que muitas vezes a gente não tem muita noção, né? Uma rota que para nós é desconhecida. Como você falou no início, a maior arma que a gente tem contra tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, é a informação. E é muito importante a gente compartilhar essas informações aqui. Antes das perguntas, eu vou passar a palavra para a Sheila. E aí, depois que a Sheila terminar, daí a gente faz uma rodada de perguntas. Pode ser assim? Então, tá certo. Eu vou passar, então, a palavra para a Sheila. Sheila, é com você. Gracias. Bueno, sí, voy a tratar de complementar un poco de lo que ya les compartió Vanessa, que fue bastante completo. Como mencionaba ella, lo que vemos en Darién es específicamente el tema de tráfico ilícito de migrantes, más que trata. No existe hasta ahora que hayamos identificado víctimas o redes como tal de trata de personas en el área de Darién, específicamente frontera con Colombia. El fenómeno que básicamente se ha podido identificar y que, como Vanessa les compartió, todos los operativos y todos los procesos que se han podido llevar a cabo y desmantelar recientemente han sido específicamente en el tema de tráfico ilícito de migrantes. Bueno, yo tenía una presentación, pero la voy a modificar un poco porque creo que fue bastante lo que ella les pudo compartir. Entonces, voy a entrar un poquito más en cifras para poder como dimensionar lo que estamos hablando cuando hablamos en el tema de Darién específicamente, para ilustrar un poco mejor de lo que estamos hablando. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, se puede. Ok. Ok. Cuando hablamos de lo que vemos ante Darién, vemos que estos fueron los números del año pasado. Estas son las estadísticas oficiales que el Servicio Nacional de Migración compila. Es importante mencionar que lo que lleva a cabo el Servicio Nacional de Migración en el registro de las estadísticas es algo que es utilizado a nivel regional, porque ningún otro país
tiene cifras tan exactas y que sean públicas. Realmente todos los países utilizan de referencia las cifras que publica mensualmente el Servicio Nacional de Migración para entender y para poder dimensionar lo que realmente ellos van a ver en sus países, así como todos los demás organismos internacionales para poder llevar a cabo planificación y para entender lo que se está moviendo en el flujo migratorio mixto que está pasando a través de la región. Cuando vemos las cifras, el año pasado llegamos a un histórico que nunca habíamos visto a través de Panamá. Yo estoy trabajando y conozco Darién desde el 2009, así que he estado como que viendo todo lo que sucedió, todo lo que ha sucedido, cómo inició, cómo eran las cifras pequeñas que pasaban a través del Darién. Y como les mencionaba, siempre ha sido un tema de tráfico, sencillamente que las redes de crimen organizado han sabido cómo utilizar todo el tema de las redes sociales para que esto se haya dimensionado a los números que estamos viendo. Cuando vemos 520.085 personas, estamos hablando de un número muy alto. Esto duplicó las cifras del año anterior, cuando era imposible. O sea, cuando yo estaba sentada con mis colegas de la región para dimensionar el problema y tratar de planificar una asistencia a nivel regional y de esta forma evitar la duplicación de esfuerzos a través de la plataforma de asistencia que existe se conoce como R4V. Los colegas de los otros países decían, esto no puede ser, ustedes no van a llegar a esos números, y lo que ellos pensaban que nosotros íbamos a abordar a diciembre, lo cumplimos alrededor de agosto, septiembre del año pasado. Entonces es como importante mencionar que, como mencionaba Vanessa, que cuando los esfuerzos que ha hecho Panamá son gigantescos. Estamos hablando de un número de personas muy alto en un área que está muy complicada y que siempre ha sido complicada. O sea, estamos hablando de una de las reservas forestales más grandes que existen a nivel mundial. De Darién se habla que es uno de los pulmones del mundo. Entonces, cuando pensamos en esto y que a través de esto está pasando este número de personas, y cuando vemos el número de niños y niñas, es muy alto. Entonces, para que podamos ver, cuando vemos en lo que vamos de este año y que cerramos el mes pasado, estamos hablando que para el año anterior, en el mismo periodo, hablamos de que habían 166.649 personas al cierre de mayo del año pasado. Ya vemos que esta cifra para este mismo periodo es mayor. Adicionalmente, estamos viendo que el cruce de personas ha incrementado en un 21%. El año pasado, para este mismo periodo, el número de niños, niñas y adolescentes era 20%. Este año no solamente incrementó el número en personas, sino que incrementó el número de niños, niñas y adolescentes que está cruzando el área de Darién, lo cual es un tema que tenemos que resaltar, porque es superior. Adicionalmente, me gustaría mencionar que tanto el combate para el delito de tráfico ilícito de migrantes como el de trata de personas en Panamá se lleva desde el Ministerio de Seguridad, bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad Pública. Ambos están bajo entes específicos y separados,
pero están bajo el Ministerio de Seguridad Pública. Y esto es una de las prioridades que le ha dado el gobierno de Panamá y que lo están trabajando a nivel regional, como mencionó. Se llevan operaciones en conjunto con otros países. Lo que les estoy compartiendo es la herramienta que desde OIM hemos desarrollado y ahorita les voy a subir el último informe que preparamos que cubre el mes de mayo. Nosotros, para poder entender lo que se lleva a cabo a nivel regional, preparamos un análisis que se hace interrogando, haciendo una serie de preguntas, encuestas que le hacemos a las personas, hacemos un muestreo y analizamos la información de lo que ellos mencionan. Y lo que esta matriz de monitoreo del desplazamiento nos menciona es lo que ya Vanessa compartió en su presentación. El tema de acceso a la información sigue siendo algo crucial. O sea, las personas entran a la selva del Darién sin tener suficiente información de lo que van a encontrar y de lo que es la realidad. Todavía no tienen información suficiente de vías legales para migrar. Entonces, esto nos menciona que son áreas de oportunidad que podemos trabajar antes de que las personas puedan entrar para evitarle que se lleve a cabo el peligro al que ellos se exponen. Entonces, aquí lo que vemos es un poco las principales rutas que se han identificado precisamente por las personas y por las comunidades indígenas que nos mencionan que esto es lo que ellos ven. O sea, esto es información que dan las personas, las comunidades y las otras organizaciones que están en el área operando. Entonces, ¿qué nos dicen? Que las principales rutas salen vía marítima desde el municipio colombiano de Necoclí o de Turbó hacia Candí, desde Acandí por vía terrestre a Cañas Blancas en Panamá, de Cañas Blancas hasta Comegallina también en Panamá y de ahí por vía terrestre. Después se continúa en Piragua, que son pequeños barcos, que son pequeñas embarcaciones que utilizan en las comunidades indígenas durante unas 3 horas hasta la comunidad en suelo nacional en Bajo Chiquito. Entonces, en esta comunidad se hace el primer registro por parte de las autoridades del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras. Esto es un poco lo que les mencionaba, que los esfuerzos que realiza Panamá para obtener información y que es información que sirve para toda la región es de suma importancia. Este es el primer punto donde se encuentran instituciones como el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, y luego de esta comunidad se prosigue por vía fluvial, otra vez en las embarcaciones piraguas, durante 4 horas más hacia las estaciones de recepción temporales migratorias en Panamá. Otro de los cruces que se han encontrado es desde el municipio colombiano de Necoclí hasta Capurganá, en Colombia. Desde allí se trasladan por vía terrestre hasta Puerto Valdía. Desde este punto pasan a Nachucuna y donde se continúa hasta Quebrada Mingueza y posteriormente se dirigen a Dos Bocas, que es otro campamento en Panamá que se llama Tacartí. Durante aproximadamente 2 horas desde este punto prosiguen a Puerto Limón, en Panamá, por vía fluvial. Dependiendo de si el último trayecto se realiza en temporada seca o húmeda, la duración puede oscilar entre 3 y 6 horas por el aumento del caudal del río. Desde Puerto Limón, las personas son trasladadas a través de un autobús hasta Buenos Aires, Panamá, y desde este punto hasta la estación migratoria del sur, Emisur, en Costa Rica. Otro cruce utilizado en el Océano Pacífico es desde Juradó, en el municipio colombiano, en el departamento del Chocó, hasta la comunidad de Jaque, en territorio panameño. Este trayecto es realizado por vía marítima y continúa por la misma vía hasta Puerto Quimba, donde las autoridades de Panamá realizan el primer registro. Desde allí,
las personas son trasladadas por vía terrestre hasta las estaciones temporales de recepción migratoria de Lajas Blancas. Un cuarto cruce identificado sale por vía marítima desde el municipio colombiano de Necoclí hasta Caledonia, Panamá. Representa un trayecto más largo y por tanto más costoso. Además, este cruce evita tener que transitar por el Parque Nacional Darién. Según el testimonio de personas de las comunidades indígenas de acogida, así como observaciones del personal de OIM, en terreno, este cruce lo toman personas migrantes de origen asiático, especialmente China y afganos. Desde allí se continúa por tierra dentro de Panamá hacia Chatí y por vía terrestre hasta Chocolatal. Prosiguen hasta Zapayal y finalmente se movilizan hasta la TRM y luego son trasladados en bus hasta la estación migratoria del sur en Costa Rica. Entonces, esto es lo que nosotros hemos podido identificar. Y les voy a compartir, ahora se los pongo en el chat, el informe completo de lo que hemos podido analizar para el periodo de mayo, haciendo las encuestas a las personas. Nosotros, en nuestro rol de apoyo técnico, viendo lo que se ha podido identificar y que las mismas autoridades han identificado para apoyar en disminuir o combatir esta situación, como mencionaba, ¿qué hacemos? Nosotros estamos apoyando los esfuerzos que está llevando a cabo el Estado, tanto con la UATIM, que es la Unidad para Asuntos del Tráfico Ilícito de Migrantes, como la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, en llevar a cabo capacitaciones junto con el Ministerio Público, Policía Nacional, y estamos llevando esto a ambas fronteras. Pero no nos estamos quedando ahí, sino que adicionalmente estamos yendo a las comunidades de acogida en territorios indígenas precisamente para brindarles los conocimientos que, como mencionaba Vanessa, el cargarle la mochila a alguien, eso es la comisión de un delito. Entonces, precisamente, entre más información exista en las comunidades, qué hacer, qué son delitos, qué identificar, quiénes pueden ser, cuáles son, como quien dice, en los perfiles de los traficantes y de los tratantes, esto les brindará información a ellos para que ellos puedan de la misma forma presentar las denuncias, identificar quiénes son estos actores que se están encontrando en las comunidades, que puedan ser tratantes o traficantes, poder identificar quiénes son estas redes, quiénes están colaborando con estas redes para poder atacar el fenómeno, para poder mermar estas redes que existen, que están facilitando las redes de tráfico de personas y que también son parte de los mismos que están cometiendo delitos contra los migrantes, porque ¿qué sucede? Las personas cuando se encuentran dentro bajo el auspicio de estos coyotes o traficantes de personas, sufren robos, sufren todo tipo de abusos, son abandonados, se encuentran en una serie de vulnerabilidades. Entonces, entre más información tengan las comunidades, ellos van a ser personas claves que puedan ayudarle al Estado panameño a combatir todos estos delitos que están asociados a todo el fenómeno de la migración que está pasando y que es parte de las redes de traficantes de personas que se encuentran en el área. Y entre más información puedan tener las personas, menos van a poder colaborar o facilitar que se lleven a cabo todos estos delitos que se encuentran asociados. Entonces nosotros estamos trabajando muy de la mano de todos los actores claves, de las autoridades, en ambas fronteras, porque del otro lado, en Costa Rica, también existe un flujo inverso. Entonces, y del otro lado sí podríamos estar hablando de trata de personas, que es lo que se ha podido identificar y que se trabaja muy de la mano con ambas fronteras para precisamente bajar los niveles de trata de personas,
que se han podido identificar en la otra frontera con Costa Rica. Entonces, creo que esto sería, como quien dice, mi aporte, porque se compartió bastante información adicionalmente, y les estaría subiendo aquí en el chat, a ver si me deja, para que puedan tener acceso al informe completo, en donde se pueden ver los porcentajes, las características de las personas, el nivel de información que tenían antes de cruzar, y es un monitoreo que nosotros hacemos mensualmente sobre el flujo. Y bueno, eso sería lo que les quería compartir. Y bueno, si tienen alguna pregunta, por supuesto, pudiéramos ampliar algum tema um pouco mais. Obrigada, Sheila. Também uma outra palestra que foi realmente muito esclarecedora de vários pontos que a gente não tem muita familiaridade. Antes de passar para as perguntas, eu só queria compartilhar o mapa dali da região de Darién, para a gente entender mais ou menos qual é a posição estratégica ali do Brasil, né, em relação a isso. Deixa eu só compartilhar aqui, só um minutinho. Isso. Aqui. Conseguem ver, né? Então, Darién fica, eu vou aumentar aqui, vocês conseguem ver a ampliação? Então, a gente tem o Panamá, ali onde está marcado em vermelho, a gente tem a Colômbia, muitas pessoas também saem da Venezuela, né, para chegar ali, e o Brasil está embaixo. Então, o Brasil, olha a posição do Brasil, né? As pessoas chegam via aérea ou até via marítima, mas principalmente por via aérea, chegam nos principais aeroportos do país, né? Principalmente Guarulhos. E aí, a partir dali, começa uma rota rumo ao noroeste, para chegar ou então na Venezuela ou então na Colômbia, e aí conseguirem passar pelo Panamá, através da selva de Darién, para chegar mais acima, né, Costa Rica, né, que a Sheila falou, aqui uma das rotas, um dos pontos, né, de recebimento dessas pessoas seria na Costa Rica, até chegar na fronteira ao norte, lá com os Estados Unidos. Então, é uma rota, já para as pessoas que passam pelo Brasil, já é muito longa, já é uma rota muito longa, e quando entram na selva do Panamá, é realmente muito difícil passar por ela. Índice de mortalidade, pelo que eu entendi, é muito alto, né, não só assim pela própria atuação das organizações criminosas, mas também pela dificuldade da selva em si, né, alimentos, ataques de animais, a correnteza das águas, muitas, pelo que foi falado, né, muita parte dessa rota passa por dentro de rios, com correnteza muito forte, então a natureza acaba se encarregando de selecionar, enfim, pessoas dentro dessa rota. Eu vou passar para as perguntas. Se alguém, vocês podem colocar no chat, eu já tenho uma pergunta de chat aqui. Se alguém quiser falar a pergunta, vocês podem levantar a mão, a mãozinha aqui no Teams. E eu vou começar, então, com a primeira pergunta, que é do Alexandre Alberto Berno, que é para Vanessa. Uhum. Eu vou falar em português, e aí depois eu vou fazer a pergunta em espanhol, tá? Okay. Então, em português, ele botou assim: pelo que eu entendi, o fluxo migratório que passa pelo Panamá tem como destino os Estados Unidos.
Gostaria de saber se há alguma colaboração financeira ou técnica do governo dos Estados Unidos para financiar as ações do governo no Panamá no combate a esse tipo de promoção de imigração ilegal. Por lo que tengo entendido, el flujo migratorio que pasa por Panamá tiene como destino el Estados Unidos. A mí me gustaría saber si existe alguna colaboración, algún aporte financiero o técnico del gobierno de los Estados Unidos para financiar, para aportar las acciones del gobierno panameño para combatir este tipo de promoción en la inmigración ilegal. Bueno, esta respuesta no tiene un sí ni un no contundente, porque hay que abordarlo, digamos, de una manera cuidadosa. Si lo vemos desde el punto de vista de divulgación y de la campaña que nosotros lideramos, no hubo ningún tipo de aporte económico ni ayuda financiera para poder desarrollar e implementar la campaña. Eso es importante saberlo, que todo se realizó dentro del Servicio Nacional de Fronteras, y fue el talento propio de Senafrón, y luego fue difundido de manera orgánica. Eso es importante decir, que esta campaña no hubo ningún tipo de inversión económica, ningún presupuesto. Estados Unidos, hasta donde yo sé, en los últimos años que nosotros hemos trabajado allí, ha hecho colaboraciones a través de ONGs. No puedo decir, por lo menos en el área donde yo me he desenvuelto profesionalmente, que hemos recibido algún aporte económico por parte de Estados Unidos. No ha habido. De hecho, hubo una intención, hubo una solicitud para ciertos recursos, y hasta donde yo supe, eso no se pudo concretar. Así que esa podría ser mi respuesta en cuanto a ese tema. No sentimos que haya habido realmente una ayuda de un presupuesto. Aquí está para apoyarlos a ustedes a solventar esta situación. Y es importante decir que no solamente hay consecuencias actuales, vigentes en este momento, sino que hay situaciones a futuro que van a requerir un tratamiento económico, y que definitivamente esto no ha sido contemplado. Uno de ellos es el ejemplo más puntual: las afectaciones en materia ecológica al Parque de Darién, y las afectaciones y la transformación cultural que han sufrido nuestras comunidades originarias. Entonces, esas son dos consecuencias que Panamá va a tener que enfrentar producto de una situación exógena a nuestro país, o producto de una situación originada fuera de nuestro país. Eso es lo que podría decirle con respecto a la pregunta. No sé si hay otra pregunta, porque hay unos temas que me gustaría también recalcar, y quiero ser bien breve para respetar a todos el tiempo. Pero no sé si hay otra pregunta, pues hacemos la pregunta, respondemos la pregunta, y luego podríamos entrar en algunos detalles que quisiera darles. Vale, tengo más dos preguntas acá que son tanto para Vanessa como para Sheila. Okay. Então, vou falar em português, depois em espanhol. É uma pergunta sobre o que acontece, se há algum estudo exatamente do que acontece com as pessoas que entram na selva e elas não saem. Porque parece, também foi mencionado, né? Parece que tem gente que entra e desaparece na selva. O que exatamente acontece? Elas são a gente sabe que algumas são mortas, mas são mortas por fontes naturais, são assassinadas, elas são cooptadas por organizações criminosas a trabalhar dentro da selva em algum ponto, tipo mineração, alguma coisa assim. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que adentran la jungla y no saben? ¿Se mueren naturalmente, son asesinadas, son arregladas por organizaciones criminales para que se queden en la jungla? ¿Cómo que se pasa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, se há uma rede de apoio específica para as pessoas resgatadas que são identificadas como vítimas de tráfico de pessoas. Se há
alguna red de apoyo para las personas que son identificadas como víctimas de tráfico de personas. Son esos dos. No sé quién empieza, Vanessa o Sheila. Tuvo un poquito de problema. ¿Podría repetir? Porque se me cortó un poco la comunicación. Son dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa con las personas que adentran en la jungla y no salen? ¿Son muertas, son asesinadas, son arregladas por las organizaciones criminales para que se queden en la jungla? Y la segunda pregunta, si hay una red de apoyo que sea, que mire únicamente las personas que son resgatadas y que son identificadas como víctimas de trata de personas o de tráfico de personas. Ok, sí, bueno, es un poco complicado el tema porque, pues, el área en Darién, pues, es difícil. Cuando hay personas heridas y son reportadas cuando salen a la primera comunidad, el Servicio Nacional de Fronteras, si le dan como ubicaciones específicas o fáciles de identificar, ellos entran y las rescatan. Eso es algo que siempre han hecho en terreno, así que eso sí se hace. Dependiendo de la ubicación y de lo que los mismos migrantes cuando salen a las comunidades reporten, se puede hacer algo. En el caso de cuando son temas con los ríos, es un poco más complicado la ubicación de los cuerpos porque pues es un tema de mismo natural, pero muchas veces se ubican. Pero va a depender mucho de lo que reporten las personas, pues es un área muy amplia. De igual forma, nosotros tenemos un registro que se llama Missing Migrants, en donde se va registrando. De la misma forma, la Cruz Roja tiene un proyecto que ellos llegan y que ayudan al restablecimiento de los vínculos con los familiares. Igual en las estaciones de recepción migratoria, ellos tienen puntos para ayudar a las personas a comunicarse con sus familiares e informar cuando se encuentran ya en un lugar seguro. Eso sería uno. Obviamente, por las mismas condiciones del terreno, no se puede decir que se ubican al 100% las personas que se hayan perdido, ya sea por que se hayan perdido en la selva o porque hayan perdido en el río o por manos de los criminales, porque precisamente no existe un registro de las personas que entran. Entonces es más que nada un tema de lo que los mismos migrantes puedan reportar. Si venían en un grupo y dijeron, bueno, mi familiar se quedó en un punto específico que ya hayan identificado las autoridades, pues sí es un esfuerzo mayor que hacen las autoridades panameñas de entrar a rescatarlos. Eso sí se hace. Respecto a víctimas de trata específicamente, como les mencionaba, no se han identificado específicamente en el área de Darién víctimas de trata, pero de identificarse víctimas de trata, la Comisión Nacional contra la Trata de Personas se notificaría y ellos serían los que brindarían los esfuerzos. Lo que sí se debe hacer es que cuando se encuentran personas que tienen algún tipo de problemas de salud, algún tipo de vulnerabilidades específicas, tanto las autoridades de salud, las autoridades del Ministerio Público, todos se encuentran en el terreno y se le dan todos los servicios. De igual forma, todas las organizaciones humanitarias que estamos trabajamos de manera conjunta
para brindar asistencia. Entonces, realmente lo que sucede en las ETRM o estaciones temporales de recepción migratoria es una colaboración humanitaria amplia, tanto de las autoridades de Panamá, llámese de todas las ramas que existen, de salud, la Defensoría del Pueblo, la ACNUR, Cruz Roja, todos estamos dentro brindando asistencia para apoyar en el manejo del flujo migratorio, que es muy amplio. Obviamente, como se ha mencionado, cuando hablamos de que a veces son más o menos el flujo normal es de 1.000 y algo personas diarias que entran a las estaciones, pero muchas veces este flujo se incrementa por noticias falsas que meten las mismas redes de traficantes, y eso hace que se disparen, pero no existe, como quien dice, un registro del lado de Colombia que le permita por lo menos a Panamá saber, bueno, entraron tantas personas y son este número de personas, porque no existe el registro del lado de Colombia que se realiza del lado de Panamá, que se sabe quiénes han entrado. Entonces, pues eso creo que responde las preguntas, pero seguramente del lado del Ministerio de Seguridad tendrán algo más que aportar. Cambio. Bien. Gracias. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta, que es la red de apoyo por parte o la red de apoyo para personas víctimas del tráfico. Fue la pregunta que entendí, Julián, que habías hecho o que habían hecho. Básicamente, el Estado panameño, cuando entra en contacto con alguna persona que ha sido víctima o que señala haber sido víctima de tráfico, entra de una vez a través de las diferentes instituciones, como por ejemplo el caso de CENIAF y otras instituciones, otros ministerios, para poder apoyar en la gestión, no solamente a nivel de temas de salud, sino también apoyándolo y acompañándolo para las respectivas denuncias ante el Ministerio Público. También no está de más decir que, como lo mencionó Sheila, en las diferentes estaciones de recepción migratoria temporales hay ONGs que se encargan de apoyar también a estas personas que señalan haber sido víctimas de algún delito, sea tráfico, sea alguna agresión, sea robo o cualquier otro tipo de delito. Así que considero que en esa parte Panamá sí ha estado preparado y de hecho ha estado atendiendo situaciones particulares. Lo que sucede con el tráfico de personas es que dentro de esta dinámica de la movilidad humana, las personas no quieren quedarse, no quieren perder tiempo. Entonces, por eso no se apoyan en estas instituciones para poder presentar estas denuncias y estas situaciones o sus casos en particular, porque lo que quieren es seguir su rumbo. Realmente ellos están buscando un objetivo y ellos sienten que quedarse aquí más de la cuenta o más de lo esperado no solamente significa dinero, sino también pérdida de tiempo. Entonces, eso para responder la segunda pregunta. La primera pregunta, que es ¿qué pasa con las personas que entran a la selva y no salen? Realmente yo creo que esta es la tragedia más grande que reviste a la movilidad humana que nosotros vemos en la provincia de Arienita. El hecho de no saber cuántas personas se ha tragado la selva es algo que a nosotros que intervenimos en este proceso no nos debería dejar dormir realmente. ¿Qué sucede con los cuerpos que quedan por agotamiento, porque sufrieron un asalto? Nosotros hemos conocido de casos, nosotros participamos en un rescate de una haitiana que había rodado por un barranco, se había fracturado el tobillo, que son de las lesiones más recurrentes en esta zona, y realmente ir a rescatarla fue todo un tema que nos tardó con una patrulla que estaba formada
para poder enfrentarse a la hostilidad de la jungla. 3, 4 días para poder sacar a esta persona que encima tenía sobrepeso. Pero ¿qué es lo trágico de todo esto? Que en el medio de la selva, que nosotros hemos dicho que es una jungla, las personas actúan en función de la sobrevivencia. Entonces, ¿qué sucede si hay una persona accidentada? Se queda. Usted puede ser hermano, puede ser familiar, puede estar dentro de una caravana donde todos son familia y usted se quedó. Las personas no se detienen a esperar que usted sea rescatado o a darle los primeros auxilios. Las personas continúan su marcha y es una de las cosas realmente más tristes dentro de todo este flujo que nosotros hemos podido constatar, corroborar y de hecho vivir. Cuando se da la alerta de que hay un cuerpo inerte, que hay una persona en un estado avanzado, grave, entrar a la selva realmente para hacer este tipo de rescates no solamente cuesta recursos al Estado panameño, porque hay que movilizarse vías aéreas, muchas veces hay que insertar varias patrullas, configurar la operación. Son temas que no solamente demandan recursos, sino que además demanda tiempo. Y es tiempo precioso para la vida de una persona. Generalmente cuando se llega al punto, la persona no solamente ha fallecido, sino que está en un avanzado estado de descomposición. Y realmente recoger un cadáver, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de poder ver eso, pero es algo realmente dramático, donde la persona se deshace en pedazos. O sea, no estamos hablando de un proceso de muerte normal, natural, donde tú vas y recoges a tu deudo y luego le haces las honras fúnebres. No. O sea, las personas se encuentran muchas veces despedazadas, las arrastran las corrientes de los ríos, nunca más se sabe de ellas. Y hay muchos, desgraciadamente, yo tengo un video, hay por ejemplo, muchos que entran a la selva sin ni siquiera decirle a sus familiares que se están aventurando a tomar esta decisión. Tengo un video de un muchacho venezolano que entró sin decirle a su familia que iba a emprender ese viaje tan riesgoso y estaba en una situación de calamidad dentro de la selva. Entonces, realmente articular esos esfuerzos para la cantidad de personas que entran y entran a lo largo de los 266 kilómetros lineales que nos dividen con Colombia, es algo que yo me atrevería a decir casi imposible con el recurso que tiene Panamá y que yo les puedo garantizar lo ha empeñado todo lo más que ha podido para poder atender una situación que, como les he dicho, es exógena a nuestro país, no tiene que ver con nosotros y nosotros de alguna manera somos, como digamos, um colateral. Os relatos são arrepiantes, né? Entra uma família e só sai parte dela, né? Então, quando a Vanessa fala assim, se queda, né? Você deixa um membro da sua família lá e deixa um membro da família para ser consumido pela selva, né? Porque já é difícil fazer o resgate do vivo, imagina o resgate do corpo daquela pessoa, né? Algo muito importante que foi falado, né? Foi falado também pela Sheila e pela Vanessa, as duas, é a questão da colaboração da vítima, né? Com esses dados e com esses, com informações sobre essa rota que a questão da revitimização dessas vítimas de tráfico de contrabando é muito importante, né? Já é difícil para elas colaborar, a colaboração delas inicial, ela não é uma coisa óbvia, não é uma ação óbvia da vítima, né? A gente acha, mas vai ter a vítima pode colaborar, vai nos explicar o que aconteceu. Não, isso não acontece. A reação natural é justamente não colaborar, né? Porque ela é uma vítima, isso se chama vitimização, né? É muito difícil. Então, tentar evitar a revitimização o máximo possível. Pode falar, Vanessa. Sí, Julián, yo nada más quería agregar algunas cosas porque no quiero que se me pasen y me parece que es importante también porque a final de cuentas nosotros representamos a Panamá en todo este tema. Y es primero contarles que las redes sociales y la dinámica que se maneja en redes sociales nos puede anticipar situaciones.
Si nosotros entramos a analizar los contenidos, las reacciones y toda la temática de la migración, eso nos sirve para hacer una prospectiva, nos sirve para analizar lo que nos puede venir en un futuro inmediato. Y eso es importante, que nosotros aprendamos a apoyarnos y analizarnos sobre la información que recorre el dominio virtual. Es importante que lo hagamos. Eso por un lado. Por otro lado, yo particularmente tengo que decirlo porque soy panameña. Yo leí los 2 reportes que se hicieron de Panamá, acusando a Panamá lamentablemente de ciertas situaciones. Un reporte de 40 páginas, un reporte de 118 páginas. Los leí en detalle varias veces, los analicé, crucé información y yo tengo que levantar mi voz y decirles que a mí me parece que nada más injusto para Panamá que estos 2 reportes que se emitieron a nivel internacional, donde señalan que Panamá es un país que se presta para el tráfico y las violaciones. Eso no es así. Pienso que nosotros también, que estamos involucrados en este tema, debemos exigir que las personas sean puntuales en el abordaje o en las denuncias de estos temas, porque no es lo mismo decir dentro de una institución o de un estado panameño donde trabajan miles de personas, porque 1, 2 o 3 han cometido un error, que se desdibuje o que se empañe todo el trabajo que ha hecho un país como es el caso de Panamá, frente a un tema tan grave como ha sido la movilidad humana, y que es un problema global que amerita un abordaje global. Y como dije en el principio, la suma de todas las voluntades es necesaria para poder, yo no diría que detener la migración irregular, pero sí mitigarla y abordarla de una manera integral como debe ser. Entonces yo tengo que aprovechar este espacio que ustedes me han dado para decir que no es justo con Panamá, después de todo lo que se ha hecho, ser señalado. Creo que nosotros estuvimos en el medio de una, digamos, de una situación política donde Panamá lamentablemente ha visto empeñada o empañada su imagen en ese sentido, y tengo que decirlo. También quería aportar una cosa más. Cada vez que las autoridades se pronuncian o una persona relevante se pronuncia frente al tema de la migración irregular, esto impacta el flujo. Nosotros lo hemos venido analizando cada vez que hay un tema de una política migratoria que está en entredicho, cada vez que hay una situación política en otros países, puede ser de origen o de destino, Panamá, Costa Rica y todos los países que estamos en el medio nos vemos afectados. Incluso vimos hace un par de meses, el año pasado, un flujo inverso que nunca nos había tocado contrarrestar, pero también estuvimos allí cuando empezaron a regresarse masivamente los venezolanos a Panamá, y tuvimos que atender también esa situación, que era una situación completamente distinta. Entonces, eso quería decirlo porque nosotros que estamos a nivel internacional y que tenemos la posibilidad de impactar en esa narrativa internacional, tenemos que generar conciencia del impacto que puede significar una declaración por parte de una autoridad de alto nivel o una política que, por ejemplo, en el caso de pies secos, pies mojados, cuando se hizo lo de la política de sanitaria en Estados Unidos, todas esas cosas nos van impactando hacia abajo. Y conforme hay un movimiento, esto se convierte en una bola de nieve. Se va descontrolando conforme se va moviendo kilómetros hacia el sur. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto se da. Y ustedes perdónenme mi emoción, porque el tema realmente me emociona y me impacta, y entonces por eso pues se los digo de la manera como se las comento. Obrigada, Vanessa. É um relato incrível, né? Eu tenho uma pergunta da Rejane que eu vou fazer, e aí depois eu vou... a gente já está assim, encaminhando para a finalização do encontro. Eu vou fazer a pergunta da Rejane, e aí, já na resposta da pergunta da Rejane, vocês já podem fazer alguma fala de encerramento que vocês entenderem necessários. Pode ser? Então, vamos lá. A pergunta da Rejane é em português, né? Então, há um protocolo unificado para o resgate e atendimento de migrantes vítimas do tráfico ou contrabando de crianças ou adolescentes? Se sim, podem compartilhar? E como ocorre o retorno aos seus países?
Existe un protocolo unificado para el rescate y atención de niños y adolescentes migrantes víctimas de trata o tráfico de personas. En caso afirmativo, puedes compartirlo y cómo se hace su devolución para sus familias. Então, paso la palabra para Sheila. Primero puede ser Sheila y también para la el cierre del encuentro. Gracias. Bueno, en materia de trata sí existen protocolos para identificación y atención a víctimas. Específicamente el protocolo se actualizó y fue aprobado en enero de este año. De igual forma, se tiene planeado y lo estamos trabajando junto con la Comisión, con UNICEF. Queremos verlo también en conjunto con el CENIAF, el establecer específicamente un tratamiento o adaptar lo que existe para niños, niñas y adolescentes. O sea, como hacer un anexo especial para el tema de víctimas de trata. Específicamente en temas de tráfico ilícito de migrantes, pues una vez que se identifican, pues se pasan a el CENIAF, al igual que sucede en temas de trata, solo que adicionalmente la comisión entra a trabajar. En temas de los retornos, pues existen distintas formas. Nosotros tenemos un proyecto y tenemos fondos regionales para apoyar a las personas, inclusive niños, niñas y adolescentes, a retornar a sus países. Nosotros trabajamos a nivel regional, tenemos proyectos y fondos regionales y tenemos fondos globales. Hemos apoyado en distintos casos para hacer los retornos a los niños, niñas y adolescentes que hemos identificado, pero siguiendo los protocolos que tenemos establecidos y trabajando conjuntamente con las autoridades de ambos países para verificar que ellos vayan a retornar a un entorno seguro, que sus familiares estén en la capacidad de poder brindarle la protección y atención que requieren. Y se hace trabajando en conjunto con ambas autoridades que tienen que estar involucradas. Esto es algo que hacemos de forma de apoyar a los estados y lo trabajamos en todos los países. En todos los países tenemos este apoyo para brindar el apoyo a retornar a los países de origen, excepto en los casos en donde existe una restricción de retorno. ¿Qué países tienen restricción de retorno? Llámese ahorita mismo Afganistán, Haití, porque pues no existen las condiciones humanitarias para que las personas puedan retornar y dentro de nuestros protocolos de protección nosotros no podemos retornar a las personas a un lugar en donde su vida y su integridad vayan a estar en peligro. Adicionalmente, dentro de nuestros protocolos, nosotros podemos hacer retornos también a países en donde las personas tengan un estatus legal regular. O sea que si, digamos, la persona anteriormente estaba en Brasil y tenía una residencia legal en Brasil que todavía mantiene y la persona es, digamos, pudiera ser de Haití o pudiera ser de alguno de los países africanos, si esta condición regular todavía la mantienen, nosotros podríamos hacer el retorno a Brasil o a Chile, asegurando y verificando con anterioridad de que mantienen esta condición, porque nosotros no podemos retornar a nadie a un lugar en donde no va a tener una condición migratoria regular. De la misma forma, cuando hacemos retornos, que ha sucedido mucho, en donde las personas son venezolanas o ecuatorianas o colombianas, pero tienen niños panameños, antes de realizar el retorno nos aseguramos que los niños viajen con sus nacionalidades del país a donde van a viajar, de forma que estos niños no vayan a quedar de manera irregular al momento de retornar. Entonces, todos esos trámites
los realizamos en el país de acogida, o sea, en Panamá. En ese caso, hacemos todos los trámites legales para asegurar que al momento de que viajen todos con su documentación necesaria. Adicionalmente, si estaban en los colegios, nos aseguramos que viajen con los créditos académicos, de forma que cuando regresen puedan ingresar a los colegios y no se vayan a atrasar. Entonces, nosotros sí apoyamos en eso a los estados. En caso de que no lo quieran hacer a través de nosotros, los mismos estados en algunas ocasiones cuentan con recursos para apoyar. De igual forma, algunos organismos internacionales también cuentan con otros recursos para apoyar en los retornos voluntarios a los países. Entonces, eso sería como lo que les quería compartir en este momento. Vanessa? No se oye. Estamos. Sí, bueno, lo que sucede con el tema de la selva con respecto a que si las personas encuentran dificultades con el tema de los documentos. Realmente en el caso de, por ejemplo, la selva, la mayoría de las personas, aunque entran con algún tipo de equipaje, lo van soltando en el camino. Muchas veces incluso pues la gente es asaltada en el camino y les quitan sus pertenencias y encuentran muchísimas veces documentos en medio de las trochas. Entonces, realmente, cuando ellos llegan a Panamá, hay que hacer una serie de verificaciones que generalmente se hacen a través de algunas bases de datos de información que se tienen, digamos, dentro de los acuerdos internacionales para poder verificar la procedencia y si esta persona tiene algún tipo de antecedentes que pueden ser antecedentes criminales o también pueden ser alertas internacionales. Pero realmente cuando ellos llegan a estos puntos de control, muchos de ellos, muchísimos, vienen sin documentos. Incluso a veces nos toca hacer algún tipo de ejercicios y procedimientos con respecto al tema de estos niños que vienen acompañados de adultos y que al final hay que verificar si en realidad son familiares o no. Algunas veces estos niños son entregados en medio de la selva porque los papás se agotaron y entonces se los dan a personas extrañas para que avancen por la trocha. Entonces, cada situación es como muy particular con respecto a eso y hay que tener la flexibilidad en la mente para poder atender cada caso de manera particular. Habían hecho la pregunta sobre el tema de los protocolos de atención unificada y por el lado de nosotros, pues no he escuchado de un protocolo de tráfico unificado, pero sí sé que, por ejemplo, el caso de CENIAF, ellos tienen un protocolo de atención ya establecido a menores de edad. Nosotros, de hecho, hemos implementado unidades femeninas y de unidades de menores que se llama UEANA para atender puntualmente a menores que entran a través de la selva del Darién. Entonces tenemos un personal entrenado que generalmente es un componente femenino a estos menores y luego el poco tiempo que están con nosotros, porque en realidad ellos tienen que ser puestos ante la autoridad competente para su tratamiento, que sería en este caso la Secretaría de Menores. Obrigada. Eu recebi pedido para, se for possível, vocês, Vanessa e a Sheila, poderem compartilhar os PowerPoints que foram utilizados hoje, para poder o pessoal poder analisar melhor. Tinha muitos dados, né? Muitas PowerPoints, los compartamos. Entonces, he recibido un pedido para que si pueden compartir los PowerPoints, porque sí. hay muchas informaciones y son muy delicadas, muy sensibles, entonces las personas quieren poder leer un poco más de atención. Y si compartieron por email el mismo correo electrónico que
que usamos para trocar mensajes, para cambiar las mensajes, también ya puedo compartilhar com as pessoas que me pediram. Então, eu vou... bom, a Cristal Manise botou uma pergunta e depois a Sheila e a Vanessa acabaram respondendo a pergunta, né, dela em relação à documentação, então eu não preciso fazer de novo. A gente chega, então, no final do nosso encontro. Eu queria agradecer muito a participação de todos, todos que assistiram. Gostaria de agradecer a presença da Vanessa, da Sheila. É muito importante, né, o grupo de assistência e proteção às vítimas de tráfico de pessoas da Defensoria Pública da União procura sempre fazer, ao mínimo, no mínimo 5 encontros por ano, com toda a rede de proteção, né? Hoje nós temos presente pessoas do Provita, que é o nosso programa de proteção à testemunha no estado de São Paulo. A gente tem muitas pessoas da rede de proteção estadual de atendimento às vítimas de tráfico de pessoas, também aqui em São Paulo. É muito importante a gente compartilhar essas informações, até porque, como foi falado, né, o Brasil é rota para Darien, então é algo que, no atendimento a uma vítima, esse assunto pode surgir. Essa vítima pode chegar e dizer, não, mas eu estava indo para Darien. Então, foi muito esclarecedor, muito rico, muito importante para todos nós. Então, eu agradeço a todos e eu desejo a todos um bom trabalho, um bom resto de quinta-feira e também um resto de semana. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então tá, pessoal, muito obrigada. Gracias. Muito obrigada. Gracias. Tchau, tchau. Gracias. Buenos días. Gracias.